Tratar el tema de la regla de la cadena y vamos a ver por qué nos es muy útil la regla de la cadena. Comencemos entonces con el siguiente propiedad, la siguiente proposición. Si la función f es diferenciable en u igual a g de x y la función g es diferenciable en x, entonces la composición de f seguida de g es diferenciable en x. Y además la derivada de y, que es la composición, pues la podemos calcular como f' evaluada en g de x por la derivada de g en x. O, de manera equivalente, la derivada de y respecto de x la podemos ver como la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Entonces ambas son dos formas en las cuales nosotros podemos calcular la derivada de una composición. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la utilización de la regla de la cadena? Pues la regla de la cadena realmente lo que nos da es una regla para derivar composición de funciones y esa es su principal tarea. En general, muchas de las funciones que hay son funciones compuestas, es difícil encontrarse funciones simples. Entonces, la mayoría de las veces nos encontramos con composición de funciones y entonces la regla de la cadena viene precisamente a dar los parámetros para poder encontrar las derivadas de dichas composiciones. Bueno, decíamos que está muy basado en la composición de funciones, entonces rápidamente vamos a dar un breve repaso de la composición de funciones. Consideremos dos funciones f de x igual a x cuadrada más 2 y pensemos en una función g de x igual a la raíz de x más 1. Entonces, vamos a calcular la composición de f con g y también vamos a calcular la composición de g con f. Esto para recordarnos que las composiciones no son conmutativas. ¿Sí? Es diferente calcular f compuesta con g a calcular g compuesta con f. En el primer caso, f compuesta con g, recuerden que esto es f evaluada en g de x. Y entonces significa que vamos a ir haciendo las sustituciones. F evaluada en la raíz de x más 1. Que esto significa que cada una de las variables x en la función f va a ser sustituida por la raíz de x más 1. Entonces, realizando la evaluación en la función f, esto sería la x, que está elevada al cuadrado, insisto, la vamos a sustituir por raíz de x más 1. Eso es en lo que la estamos evaluando. Y todo esto es más 2, ¿no? Esa es la estructura de la función f. Entonces la raíz se anula con el cuadrado, nos queda x más 1 elevado al cuadrado más 2. Y bueno, esto se puede simplificar quizá porque si podemos elevar el binomio al cuadrado, x cuadrada más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces nos queda ya simplemente que la composición de f con g pues resultó ser x cuadrada más 2x más 3. Ahora procedamos a calcular la composición de g seguida de f. Entonces esto es g evaluada en f de x. Entonces hacemos las sustituciones. Es g evaluada en x cuadrada más 2. Esto significa que cada uno de los elementos de g, o sea, cada una de las x en g, va a ser ahora sustituida por x más 2. Entonces esto sería igual a la raíz de x cuadrada más 2 más 1, que es el que ya está en la función g. Vean que nada más cambiamos las g's que están, las x que están en g por x cuadrada más 2, que es la función f de x. Y nos queda esto como resultado, ¿no? Ya simplificando, la raíz de x cuadrada más 3. Y esta es la composición de g seguida de f. Por lo cual, entonces, nosotros podemos aquí concluir que
Estamos verificando también que es diferente la composición de G con F y la composición de F con G. Y creo que hasta ahí yo he notado, incluso me fijé en los exámenes que venían este ejercicio, que no había ningún inconveniente a la hora de la composición de funciones. Sin embargo, vamos a proceder ahora a un paso un poquito diferente, a lo que vamos a llamar desmenuzando la composición. Y ahora es realizar el proceso inverso, es decir, dada una función, por ejemplo, esta, x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Es alguna función que voy a llamar, podemos darle cualquier nombre, voy a ponerle y igual a x cuadrada menos 1. Entonces, de esta función nos gustaría a nosotros encontrar un par de funciones, una función f y una función g, de tal manera que, ¿sí?, encontrar una función f y una función g, de tal manera que el objetivo de dichas funciones es que y la podamos expresar como la composición de f con g. Y ese es el objetivo de separar esta función. ¿Por qué razón? Pues porque si nos damos cuenta en la primera definición de la regla de la cadena, cuando nosotros derivábamos la función, precisamente necesitábamos que la función y fuese la composición de dos funciones. Si no es la composición de dos funciones, entonces no estamos en una aplicación de la regla de la cadena. Para los casos donde se tienen exponentes, entonces va a ser muy sencillo. Siempre la función f, la función que va a estar a la izquierda, va a ser simplemente la función f de x igual a algo, y la función g va a ser también alguna g de x igual a algo. Pero decíamos, la función f va a ser muy sencilla, va a ser x y va a ser elevado a la potencia que haya en cuestión, en este caso s al cuadrado. En el caso de la función g, pues va a ser muy sencillo, va a ser lo que esté elevándose a la potencia. Por ejemplo, ¿quién es quien se está elevando a la potencia? Pues x cuadrada menos 1. Y esa es la separación de una función como composición de dos funciones. Ustedes pueden verificar que efectivamente f compuesta con g coincide con la función y. Y voy a poner un par de ejemplos más. Y igual a 2x más 1 elevado a la 1 medio. Y no sé, alguna otra función y igual a 5x al cuadrado menos x más 1, todo elevado a la octava potencia, por ejemplo. Entonces, en estos casos, la idea es también determinar quién sería f y quién sería g. Por las características que acabamos de dar, la f, cuando se habla de funciones que están elevadas a una potencia, la f siempre va a ser f de x igual a x elevada a la potencia en cuestión, a la 1 medio. Y la g, pues es lo que está adentro, o lo que se está elevando a dicha potencia, que en este caso es 2x más 1. Y ya hemos desmenuzado la función y como una composición de funciones. De esta manera, la y coincide ser la composición de f seguida de g. ¿Quiénes serían en la última función, la función del lado derecho? ¿Quién sería f y quién sería g? Pues la f siempre es una f de x igual a, la potencia en cuestión es x a la 8, entonces sería x a la 8. Y la g es todo lo que se esté elevando a esa potencia, 5x cuadrada menos x más 1. Y así es como nosotros desmenuzamos una función en términos de la composición de funciones. ¿Vale? Veamos entonces, una vez hecho ese proceso de desmenuzar, cómo sería la aplicación de la regla de la cadena para funciones con exponentes. Que básicamente vamos a trabajar dos, funciones con exponentes y funciones con radicales. Voy a dar aquí un par de ejemplos y voy a ponerles como nombre y. Y va a ser mi función que va a ser 2x menos 1 elevado a la sexta. Y también voy a tener por acá una función y, que no sé, voy a ponerle aquí 2 veces x cuadrada menos 1 elevado al cubo. Ahí está.
Entonces son dos funciones. Notemos que de esas dos funciones están elevadas a un exponente. Entonces nosotros procedamos a aplicar la regla de la cadena para poder derivarlas. Recuerden que la regla de la cadena dice la derivada de y es f' evaluada en g de x por g' de x. Esa es la regla de la cadena. Entonces, aplicada a estos casos, en la primera función y' sería igual, y vamos a derivar esta función, o sea, como está elevada a la sexta potencia, como si fuera una potencia, la derivada de x a la n. Así la vamos a asumir en este momento. Entonces sería, está elevada a la 6, bajamos el exponente, ¿no? Y eso va a multiplicar a lo mismo, a lo que está ahí, dentro de los paréntesis. Y al 6, pues le vamos a restar 1, que sería 5. Sin embargo, si lo dejáramos hasta ahí, estaríamos en un error, porque esta función es una composición de dos funciones. Y precisamente nos faltaría multiplicar. Esto que acabamos de calcular es la parte de f' evaluada en g de x. Nos falta la parte donde multipliquemos por la derivada de g. Pero ¿quién era g en los ejercicios anteriores? Recuerden, g es lo que está dentro de los paréntesis. Entonces g es 2x menos 1. ¿Quién es la derivada de 2x menos 1? Pues es 2. Y después simplemente simplificamos. Esto sería 12 por 2x menos 1 elevado a la quinta potencia. Y esta sería nuestra derivada. ¿Sale? Esa es la derivada de esta función. Procedamos ahora con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos y igual a 2 que multiplica x cuadrada menos 1. Tenemos otra vez una potencia. Intentemos derivar de manera natural como si estuviéramos en un x a la n. Entonces el 3 pasaría multiplicando, sería 3 por 2, 6. 6 que multiplica x cuadrada menos 1 y al 3 le restamos 2. Perdón, al 3 le restamos 1 y nos queda 2. Otra vez, esto que acabamos de calcular hasta aquí es simplemente la derivada de f evaluada en g de x. ¿Qué nos falta? Nos falta multiplicar por la derivada de g. ¿Quién es g? G otra vez, acuérdense, al igual que hace rato cuando desmenuzábamos, es lo que está dentro de los paréntesis, nada más. O sea, la g es x cuadrada menos 1. ¿Quién es la derivada de x cuadrada menos 1? Pues es 2x. Reagrupamos casi siempre el primero y el tercer factor, entonces serían 12x que multiplica a x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada usando la regla de la cadena. Usualmente yo creo que es intuitivo hacer la primera parte, la f' de g de x. Pero lo que no se nos debe de olvidar es la parte complementaria, multiplicar por la derivada de la g. ¿Sí? Esa parte es importante. Y por último vamos a ver la misma idea de la regla de la cadena, pero aplicada a radicales. Entonces voy a pensar en una función y que sea la raíz de x cuadrada más 2. Y por acá en una función y que sea igual a, 5 veces la raíz de 2x al cuadrado menos x. Son muy similares también ambas. Cuando se tienen los radicales, no importa, la regla de la cadena es la misma, f' por g de x por g' de x. Sin embargo, cuando tenemos radicales es un poco más complicados de trabajar. De hecho, le voy a poner por acá, miren, lo voy a complicar un poquito más. Le voy a poner cúbico al de la derecha. Pero siempre la recomendación es, tienen radicales, pásenlos a los exponentes. En este caso sería y es igual a x al cuadrado más 2 a la 1 medio. Y entonces ya tenemos el caso de un exponente. Y lo derivamos como nosotros derivamos los exponentes. El 1 medio lo pasamos multiplicando. Y después al x cuadrada más 2, a su exponente que es 1 medio le restamos 1. 1 medio menos 1, pues es menos 1 medio. Y nos falta multiplicar por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. La derivada de x cuadrada más 2 es 2x.
simplificamos esto, sería un medio de 2x, pues es simplemente x que multiplica x cuadrada más 2 a la menos un medio. Si estamos en un examen de opción múltiple, pues muy posiblemente no haya exponentes negativos, por lo cual pasamos ese exponente positivo cambiándolo al denominador. Y listo, tendríamos ya la derivada deseada. Haciendo nuestro último ejemplo, veamos que nosotros podemos proceder a calcular esta es la derivada de este radical, pero siempre nos conviene pasarlo a un exponente. Esto es la raíz cúbica, por lo tanto el exponente correspondiente es todo elevado a la 1/3. Y ahora sí procedemos. Y' sería el 1/3 que está multiplicando, sería 1/3 que multiplica a 5 por la misma función, pero al exponente, al 1/3 le restamos 1, nos da menos 2/3. Y nos falta multiplicarlo por la derivada de lo que esté dentro, es decir, la derivada de 2x al cuadrado menos x. Esta derivada es 4x menos 1. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado, esa sería la derivada simplemente. Y reagrupamos un poquito el primero y el tercer término otra vez. Esto sería 5/3 que multiplica a 4x menos 1 multiplicado por 2x al cuadrado menos x todo elevado a la menos 2/3. Otra vez, si dentro de las respuestas no hay exponentes negativos, entonces nos conviene pasarlo al denominador para que se cancele el factor menos 2/3 y nos quede simplemente elevado a la potencia 2/3.